Hace algunos años me encontraba sumergido en las azules aguas del Océano Pacífico. De pronto, frente a mí, tenía a un gran tiburón blanco a no de más 5 metros de distancia. La seguridad de la jaula se encontraba aproximadamente a 15 metros. Ese día conocí lo que realmente es el miedo. Mi nombre es Gerardo del Villar y el día de hoy voy a compartir con todos ustedes todos los aprendizajes que me dejó el proyecto Tiburón, el cual consistió en fotografiar a los 10 tiburones más peligrosos del mundo. Al tiburón toro, al tiburón tigre, al gran tiburón martillo y entre otros, el gran tiburón blanco. Todo comenzó en el puerto de Ensenada. Llegué y ahí me recibió Tony. Tony, un buzo con una pinta de explorador, cabellera rubia, cola de caballo, piel tostada, manos de hombre trabajador. Y me dijo: Gerardo, bienvenido. Vamos a lograr que tu sueño de fotografiar a los 10 tiburones más peligrosos del mundo sin el uso de jaula se haga realidad. Me invitó a pasar al barco que nos llevaría a la isla de Guadalupe. La travesía nos tomaría del puerto de Ensenada a la isla de Guadalupe aproximadamente 21 horas. Me enseñó mi camarote, el cual era muy pequeño, no era de 1 metro como por 2 metros. Me enseñó el puente de mando, me enseñó el comedor y luego me enseñó las jaulas donde estaríamos trabajando por los siguientes 5 días. Tony me dijo: instálate, come y cuando termines de comer, nos vemos en el deck de buceo. Mi imaginación empezó a volar. Pocas veces estaba tan nervioso como en esa ocasión. Terminé de comer, salí al deck de buceo, el olor de motor a diésel, el sonido del mar, el sabor a sal, todo estaba presente. Mis 5 sentidos estaban activados totalmente ahí. Tony me sentó y me dijo: yo sé que has buceado con algunos de los tiburones más peligrosos del mundo. Tiburones difíciles de interactuar con ellos. Pero este es otra cosa. Este es el rey del océano. Y aquí las reglas son diferentes. En ese momento tenía mi atención al 110%. Comencé a escuchar y me dijo: Gerardo, nos vamos a equipar, nos vamos a poner el tanque, el chaleco de buceo, el visor y vamos a entrar en estas jaulas que estarán en superficie y después bajaremos a 10 metros. ¿Por qué a 10 metros? Para evitar la zona de la muerte donde los tiburones blancos cazan. Me empecé a poner más nervioso. Ok, una vez que lleguemos a 10 metros, vamos a abrir la jaula y vamos a salir al azul, a ese inmenso azul, a esa agua tan clara, pero ni aún así se apreciaba el fondo. Y yo, ok, y luego vamos a alejarnos aproximadamente unos 15 metros de la jaula y vamos a esperar a que el tiburón llegue. Cuando el tiburón llegue, lo que tenemos que hacer es ir hacia él, nadar hacia él. Yo, ¿cómo, güey? No mames. O sea, ¿quieres que nade hacia un animal que pesa casi 2 toneladas, mide más de 5 metros y tiene más de 300 dientes en su mandíbula? Sí.
Necesito que hagas eso. Porque si no lo haces, vas a parecer una presa y ahí la cosa se va a poner complicada. ¿Ok? Oye, Tony, y en caso de que el tiburón nos embista, ¿qué vamos a hacer? No te preocupes, yo tengo mi arma secreta. Puta, en mi mente dije, este güey trae un arpón para cazar un megalodón impresionante. Le digo, ¿y cuál es tu arma secreta? Empieza a buscar, agarra una escoba como esta, le quita el cepillo y me dice, esta es mi arma secreta. Con esta arma vamos a mantener al tiburón a una distancia donde no nos afecte. Yo, güey, no mames, cabrón, no estés jugando, cabrón. Gerardo, confía en mí. En ese momento me dio mucho miedo. Pero ahí aprendí que cuando tenemos un propósito lo suficientemente fuerte, el miedo se oculta haciéndonos parecer valientes. Al día siguiente hicimos un par de buceos en la jaula, dentro de la jaula, para conocer cómo se comportaban los tiburones. Llegó el tercer día y llegó el momento esperado. Me levanté en la mañana, después de pasar una noche terrible, no dormí nada, pensaba en mis miedos, pensaba en lo que podía pasar, pensaba en mis hijos. Me daba mucho miedo. Me levanté, vi el amanecer, me tomé un café, sentí la brisa del mar, salió Tony y me dijo, es el momento. Entramos a esa zona segura, a esa jaula, a esa gran caja. Comenzamos a descender. Al momento de cruzar el espejo del agua, yo nada más escuchaba la voz de Tony que me decía, ¿estás bien? Porque no se escucha bien, pero hablábamos inclusive con el regulador. Escuchaba mi respiración, fuerte y densa, pero no solo escuchaba mi respiración, escuchaba los latidos de mi corazón como si fuera un tambor. Llegamos al fondo, Tony me preguntó, ¿estás bien? Yo le dije, más o menos. Me volteó a ver, me dijo, Gerardo, mírame, inhala, exhala, inhala, exhala. Tranquilo, tranquilo. Yo seguía pensando lo que iba a pasar en el futuro. Y en ese momento que me dijo tranquilo, agarró, abrió la jaula y me dijo, es el momento. Yo di un paso fuera de la jaula y ahí fue donde me di cuenta que si queremos hacer cosas grandes en la vida, tenemos que salir de esa jaula, de esa zona de confort que nos mantiene aparentemente seguros. Comenzamos a nadar, a alejarnos esos 15 metros. Yo sentí que me tocaban el hombro. Por un lado veía el palo de escoba que estaba allá al lado. Me tocaban el hombro y me preguntaban, ¿estás bien? Yo la verdad no estaba bien, pero contesté, estoy bien. Vimos a lo lejos un gran tiburón blanco que se comenzó a acercar. De pronto el tiburón, a unos 10 metros de distancia, se da la vuelta y se va. Y ahí reflexioné, los tiburones también tienen miedo. Pero mi cabeza seguía pensando en los supuestos que podían pasar a la hora del encuentro. Viene otro tiburón con más decisión, mucho más curioso que el anterior, se nos empieza a acercar y yo nada más siento un golpe en mi hombro y veo una mano que me dice, ¡para adelante, para adelante! Se escuchaba así en el regulador. Hijo, las piernas no me respondían, me temblaban.
nadé un poquito hacia enfrente y me paré, congelado. Yo vi a ese animal venir hacia mí y decía, puta madre, ¿qué me va a pasar? Sentí que me golpearon en la mano otra vez. Respiré. Me centré en el momento presente. Y fue ahí donde hice el miedo a un lado y encontré el valor, dejándome de hacer supuestos en mi cabeza y concentrándome en las cosas que podía controlar. Nadé hacia el tiburón. El tiburón vino hacia mí y aproximadamente a 2 metros de distancia se dio la vuelta. Con una majestuosidad, elegancia impresionante. Qué importante es que nos centremos en el presente. Cuando nos centramos en el presente y nos concentramos en lo que podemos controlar, nuevamente el miedo se hace a un lado y podemos avanzar como fue el caso. Los buceos siguieron pasando esos días. Tony me seguía apoyando con su arma secreta. Siguieron pasando y al final de la expedición yo ya estaba en otro nivel. Sí, seguía con un miedo, pero con un miedo que se había transformado, con un miedo que se había transformado en confianza, en que sí podía lograr cosas grandes. Estaba colgado de la jaula, fuera de ella. De pronto vino un tiburón directo hacia mí, pero era diferente. Yo sentí una paz, sí, un miedo. El tiburón se acercó hacia mí, pasó como 3 metros abajo de mí. Yo me solté de la jaula y al descender, el tiburón pasó a mi lado, literalmente a 50 centímetros de mí. Tomé mi mano, lo rocé. El tiburón gentilmente puso su cola para que yo la sujetara y me dio el mejor viaje de mi vida después del nacimiento de mi hijo Santiago y mi hijo Sebastián. Ahí me di cuenta que cuando somos agradecidos, la abundancia aparece y el miedo se transforma. Este tiburón blanco me enseñó que cuando hay un propósito fuerte, estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort. Vivimos en el presente y nos concentramos en lo que podemos controlar. Y somos agradecidos. No se necesita más que un palo de escoba para hacer del miedo nuestro mejor aliado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Con permiso. Gracias.